Iglesia Bautista Montegerizim presenta con el pastor Freddy Trujillo la vitamina espiritual del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. De nuevo con ustedes para un devocional. En esta oportunidad vamos a hablar de el hombre que haya la sabiduría. Dice la Biblia, si me acompaña, en Proverbios capítulo 3, versículo 13. Dice ahí la Biblia: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Padre, queremos agradecerte estos minutos de devocional. Bendice tu palabra, bendice a más de alguna vida que le interese esta reflexión. Gracias por tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén. Dice este versículo, el sabio Salomón, escribiendo el libro de los Proverbios, dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ahora, entre las varias formas de definir la sabiduría, quiero quedarme con una de esas definiciones, y es la que define la sabiduría como conducta prudente en la vida. Así de fácil, conducta prudente en la vida. La Biblia habla de una sabiduría que proviene de Dios, pero la Biblia también habla de una sabiduría que es puramente terrenal, animal, diabólica, dice Santiago en su carta. Ahora, no hay duda que de estos dos tipos de sabiduría, a los que el hombre puede acceder en cualquier momento, producen en la vida del hombre también resultados igualmente distintos. La sabiduría terrenal es la sabiduría que no ve las cosas desde la misma perspectiva que Dios las ve y no considera la vida desde el punto de vista de Dios y no considera la palabra de Dios para las cosas de la vida. Esa es la sabiduría terrenal, la sabiduría animal, diabólica, dice Santiago. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 19, dice el Señor: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Eso pone al hombre que se limita a la sabiduría terrenal, pone al hombre en una condición de insensato. De hecho, eso dice más adelante el libro de Proverbios también. Mientras que la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios, esa sabiduría espiritual, dice la Biblia, que es producto de una nueva naturaleza en el ser humano y que es producto del temor a Dios. Y esa es la sabiduría de la que Salomón está hablando en este versículo que leíamos, cuando él dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, hablando de la sabiduría de Dios, y que obtiene la inteligencia. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice Salomón: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice la segunda parte del versículo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así de claro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, la sabiduría es hallada, el hombre halla la sabiduría cuando empieza a reverenciar y a temer a Dios y a respetar a Dios y a obedecer a Dios. Entonces el hombre es sabio con sabiduría de lo alto. Y en la medida que el hombre no teme a Dios y no reverencia a Dios, en esa misma medida, sin importar lo que el hombre piense, en esa misma medida está despreciando la sabiduría y es considerado como un necio, es considerado como un insensato. Ahora, el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, Él dijo que el hombre sabio es el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios.
Es el hombre que hace de Jesucristo el fundamento de su vida. Eso es lo que el hombre hace sabio al hombre, y eso es lo que el hombre sabio hace, fundamentar su vida en la persona de Jesucristo. Ahora, déjeme terminar diciéndole esto y animándole un poco en este sentido, porque por diversas razones, quizá usted y yo no podamos ser ricos. No cualquier persona puede ser rico. Quizá no cualquier persona puede ser famoso, por muchas razones. O quizá no cualquier persona puede ser un científico, o puede ser un intelectual, etc. Pero, según la Biblia, cualquiera puede hallar la sabiduría y ser sabio. En realidad, cualquiera puede ser sabio a la luz de lo que la Biblia dice. De hecho, en el Salmo 19, la Biblia dice que los mandamientos de Dios, que la palabra de Dios, tienen la capacidad y tienen el poder de hacer sabio al sencillo. Entonces, si no se nos hace fácil ser ricos o ser famosos o ser científicos o ser intelectuales, sí se nos puede hacer fácil ser sabios en realidad. Es más, Santiago dice en su carta que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Y dice la Biblia que Dios le va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Entonces sabemos dónde está la fuente de la sabiduría. Sabemos cómo lograr la sabiduría. Cuando la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el reverenciar a Dios. Entonces, cualquiera puede ser sabio en la medida que teme a Dios. Porque mejor, dice Proverbios 8:11, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Ahora entiende por qué Salomón dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Cualquiera se pondría demasiado alegre y se sentiría dichoso al hallar piedras preciosas, al tener piedras preciosas. Sin embargo, Salomón dice que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear, dice Salomón, no es de compararse con ella, no se compara con la sabiduría. Lamentablemente, la sabiduría no es tan valorada hoy día como debería de valorarse. Muy poca gente está buscando ser sabios en su vida, en su conducta. Como vimos en el principio, la definición de sabiduría es conducta prudente. Y muy poca gente está buscando ser sabios hoy día. Le dejo esta reflexión y que vayamos a Dios, que podamos ir a Dios y que en la medida que tememos a Dios, nos dé de su gracia para poder ir siendo sabios en nuestra vida. Padre, gracias esta mañana por estos minutos de reflexión. Ayúdanos, Señor, a buscar la fuente de la sabiduría y ayúdanos a pedirte sabiduría, puesto que tu palabra dice que tú vas a dar a todos abundantemente y sin reproche. Y por otro lado, ayúdanos a entender qué es el temor a ti, es el reverenciarte, el respetarte a ti, Señor, el principio, lo que comienza a hacernos sabios en la vida. Entonces, ayúdanos esta mañana y bendice a todos aquellos que en algún momento han de tomar tiempo para escuchar este tiempo devocional. Gracias por tu fidelidad y tu gracia para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una bendición haber estado de nuevo con ustedes en este tiempo devocional. Cuídense, que Dios le bendiga.